Hola muchachos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, muy bien. Sí, listo. ¿Cómo están? ¿Qué tal esa semana? ¿Larga? Bien, 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 gracias a Dios. Me alegra mucho. Listo, muchachos. Entonces, las personitas que acostumbran a irse a hacer la comida ya pueden empezar a poner la olla. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Bienvenidos a esta segunda sesión en línea que tenemos del curso de creación de bases de datos con Microsoft Access. Pues básicamente la clase de hoy, bueno, primero que todo, pues recordemos que estas sesiones son grabadas para posteriormente compartirlas por YouTube, para que los compañeros que no pudieron asistir por uno u otro inconveniente, pues se puedan poner al día, ¿listo? Aunque deberíamos de castigarlo, ¿cierto? Deberíamos de no grabar y que miren a ver cómo se adelantan. No, mentiras, no podemos ser tan malos tampoco. Entonces, básicamente, esta sesión vamos a retroalimentar un poco el taller 1 que hicieron. Vamos a hablar un poco acerca de sobre los conceptos, de pronto para que nos queden un poco más claros. Y adicional, pues vamos a hablar o les voy a explicar nuevamente el trabajo que deben hacer, el que les envié el día de hoy. Sí, igual yo les envié un video tutorial. Pues la verdad fue que el video tutorial lo hice desde el día jueves y yo juré que se los había enviado el día jueves. Y hoy me puse a revisar el chat y yo dije, ah, carajo, yo no le envié esa actividad. Entonces, por eso fue que me atrasé ahí. Pero yo lo tenía para enviárselo el jueves y se me pasó. Entonces les pido disculpas por eso, porque tal vez el jueves se quedaron sin hacer nada, de pronto les quedó mucho tiempo libre. Qué pena de verdad. Entonces, básicamente vamos a empezar entonces. Quiero que me cuenten cómo les fue con el taller. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Día sí, uno, sí. día uno, por favor, no se maten. ¿Todo claro? ¿Seguros? O sea que puedo empezar a preguntar aquí al azar y finitos. ¿Sí? Listo, hagámosle, a ver. Cogamos el primero. Bueno, Lizeth Guerrero, ahí que la veo en mi pantalla principal. Cuénteme qué es una base de datos, según lo que consultó en internet o que leyó. Espere, perdón, espéreme, que será que estaba por fuera y no había, Si ve, solo se fue a estaba, poner, no, estaba se tomaron escuchando, en serio para lo de la olla, ¿no? estaba escuchando. Entonces, una base de datos, las bases de datos son agrupaciones de información o de datos que permiten acceder a esta de una forma rápida en un momento determinado, teniendo en cuenta ciertas características o estilos o detalles requeridos de la información que se tenga agrupada. Listo, o sea, en conclusión, ¿qué? ¿Qué nos concluye Es de una todo lo que leyó? agrupación de información con ciertas características. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, básicamente, una base de datos es una colección de datos, ¿sí? Una colección de información. ¿Qué es lo que hay en una base de datos? Información. ¿Cuál es lo importante o qué características debe tener esa información? Que yo la pueda tratar, ¿sí? O sea, esa es la idea de las bases de datos. Pues, ¿de qué me sirve tener una información ahí si yo nunca la voy a usar? Pues obviamente no sería útil, ¿no? Entonces, la base de datos es mucha información ahí acomodadita, dependiendo del tema, no importa el tema, es información que posteriormente yo pueda tratar. ¿Listo? ¿Claros entonces con lo que es una base de datos? Sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Vamos con otra personita, a ver, con otra personita. Diana Lucía Gómez, ¿está por acá? Sí, aquí estoy. Hola Diana, buenas noches. ¿Para qué sirve Microsoft Access? Según lo que leyó. Pues según lo que leí, es una herramienta
que sirve para realizar las bases de datos y la cual tiene muchas herramientas que permiten trabajar la información eficazmente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, básicamente, Microsoft Access hace parte de la familia Office, ¿cierto? Es un programa, bueno, técnicamente es licenciado. Lo que pasa es que ustedes lo tienen pirata, pero de aquí no va a salir. Pero técnicamente es licenciado, ¿no? Los programas de Office son totalmente licenciados. Entonces, básicamente eso lo que me permite hacer, ¿qué es? Pues me permite trabajar lo que es una base de datos. ¿Y qué es una base de datos? O sea, me permite guardar información y adicional me permite trabajarla, ¿cierto? ¿Para trabajarla para qué? Bueno, ya entraremos en su momento, mirar qué podemos hacer con esa información que tenemos ahí. ¿Listo? Muchas gracias, Diana. Listo, entremos un poco en materia. Diego Gamboa, que se acabó de conectar. Buenas noches. Diego Gamboa. Buenas noches. Hola, Diego, ¿qué tal? Estamos aquí socializando el taller. Entonces, como lo vi que me apareció ahí, dije, preguntémosle, hagámosle la tercera pregunta al señor Diego, que es, pues según de lo que averiguó en el taller número 1, ¿qué es una relación en una base de datos? Lo que yo pues averigué, una relación es como los campos que hay en común entre una tabla y otra de la base de datos, que me ayuda a interrelacionar una tabla con la otra. Correcto, muchas gracias, muy bien, Diego. Sí, pues básicamente una relación de base de datos, pues recordemos que, tenemos el concepto de bases de datos y con el tiempo surgió un tema que se llama base de datos relacionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si ustedes ven el ejercicio o si las personas alcanzaron a ver el video que les compartí el día de hoy, el video yo les pongo a hacer unas tablitas, ¿cierto? Esas tablitas componen una base de datos, o sea, una base de datos está compuesta con muchas tablas, las tablas que sean necesarias para conformar esa base de datos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esas tablas, pues si usted se da cuenta, cada una es independiente. Entonces, ¿qué pasa? Debe haber una relación para yo poderlas trabajar todas, ¿sí? Porque si no me tocaría trabajarla de a una en una, o sea, trabajaría esta tabla, después sacaría esta tabla, pero ¿qué pasa si yo necesito un dato de esta tabla, pero que ese dato está asociado a la siguiente? Entonces, para eso se crearon las relaciones en las bases de datos. ¿Listo? Ya ahorita, en el momento que entremos en la práctica, pues tal vez va a quedar un poquito más claro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe. Listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, el tema de las siguientes preguntas, vamos a hacerla al señor Felipe Rubio, ¿está? Hola Felipe, ¿qué tal? Según lo que su merced, Hola, buenas noches. hola, buenas noches. Según lo que su merced consultó en el taller, ¿qué es una llave primaria? Una llave primaria es un campo especial de una tabla en donde es importante que los datos no se repitan, o sea, que sea única para cada tabla. Listo, muchas gracias. Muy bien. Básicamente, por lo que el compañero dijo, es muy correcto, ¿cierto? Una llave primaria, cuando ya entramos a trabajar bases de datos, es un campo, ¿cierto? ¿Qué es un campo? Ahí en el video les explicaba que es como un atributo. Por ejemplo, mi tabla personas, ese es el nombre de mi tabla. Y va a tener el campo cédula, nombre, dirección, teléfono. Esos son los campos, los atributos de las personas. O los datos que yo tenga que recolectar de esa tabla, en este caso de las personas. Entonces, esa llave primaria es un dato que tiene que estar en todas las tablitas.
¿sí? Tiene que estar en todas las tablitas y debe ser un valor único. Es como un identificador de cada tablita, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en una tabla personas, si yo tengo la cédula, el nombre y la dirección, de esos tres campos, ¿cuál creen ustedes que podría ser llave primaria? Ya que sé que jamás se me va a repetir, porque debe ser un dato único para cada registro. La cédula, ¿cierto? No pueden haber dos personas con las mismas cédulas, ni modo que estemos en votaciones, pero técnicamente no, ¿cierto? Dos personitas con la misma cédula no podría haber. ¿Listo? ¿Claros? Entonces, ¿listo? Igual, esos son como para retroalimentar el taller, pero ya después, cuando entremos a hacerlo, pues ya nos va a quedar más claro. Ah, vea, esto era la llave primaria. ¿Listo? A ver, Jessica Rincón, ¿está por ahí? Hola, Jessica. Jessica está por ahí por el chat. Jessica, según por lo que consultó, ¿qué es una llave foránea? Profe, no me escuchó. Tiene el micrófono apagado. Ay, vale, qué pena, muchas gracias. Esto, bueno, que la compañera nos estaba explicando que la llave foránea es una columna o grupo de columnas de una tabla que relacionan a columna o grupos de columnas de otra tabla. Bueno, entonces muchas gracias, Jessica. Básicamente, hablábamos ahorita de la llave primaria. Explicábamos que todas las tablitas tienen llaves primarias, ¿cierto? Cada tabla debe tener una llave primaria. Y las llaves foráneas son lo que nos explicaba ahorita el compañero, son las que se encargan de relacionarme las dos tablitas, ¿sí? La llave foránea, la función es relacionarme, o sea, decir esta tabla con quién tiene relación, ¿sí? O de quién depende esta tabla. Entonces, básicamente es como el funcionamiento básico. De igual manera les digo, cuando lo entremos a practicar, pues de pronto nos va a quedar un poco más claro. ¿Listo? A ver, ¿a quién preguntamos? Sandra Milena Gómez, ¿está? Hola, Sandra. Una preguntita. ¿Averiguó o qué he entendido que es SQL? Ella nos comentó por el chat que es un lenguaje diseñado para administrar y recuperar información del sistema de gestión de bases de datos. Sí, básicamente SQL, perdón, es el lenguaje que entiende las bases de datos. Entonces tenemos una base de datos y para acceder a ella o que ella nos facilite información, nos la va o se va a manejar de manera con un lenguaje SQL. Entonces aquí estaba haciendo un dibujito, se lo voy a mostrar. No sé si lo alcanzan a ver. Así creo que se ve allá inverso. Sí. Listo, entonces aquí arriba tenemos el gestor de base de datos, que ya ahorita alguien nos hablará de eso. ¿Listo? El gestor de base de datos, ¿qué es? El gestor de base de datos habla código SQL. ¿Sí? El gestor de base de datos habla código SQL. Y ese código SQL es el que se encarga de meter información a la base de datos, o cuando la información sale en código SQL y el gestor de base de datos me lo pone en texto claro para yo entenderlo. ¿Sí? O él es el que me facilita a mí que la imagen de la tabla o las consultas o algo así. ¿Listo? Entonces
Entonces tenemos el gestor de base de datos, que es el con el que yo interactúo. Luego tenemos el código SQL, que es cuando yo digito o hago procesos, el gestor de base de datos me está haciendo código SQL. Y por medio de ese código SQL es que yo solicito información o agrego, actualizo, elimino, bueno, hago diferentes cambios. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí entonces? Sí, señor. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo de qué es una tabla y qué es una columna, pues ya lo habíamos hablado, ¿no? La tabla, la base de datos está compuesta por muchas tablas, ¿sí? Y las columnas o los campos, lo que pasa es que en Access se conoce más como columnas. Si vemos otros gestores de bases de datos son campos, pero las columnas son los atributos, ¿cierto? Lo que hablábamos, por ejemplo, ¿qué datos necesito yo de una empresa? Por ejemplo, el NIP, el nombre, la ubicación, la dirección, la razón social, la actividad económica, bueno, lo que yo necesite. ¿Listo? Entonces, claros con lo que es la columna y claro con lo que son las tablas, ¿sí? Bueno, el silencio yo digo que sí está todo claro. Y bueno, básicamente, ¿cómo se clasifican las bases de datos? Pues las bases de datos tenemos bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Las estáticas son las que se mantiene la información ahí quietica, jamás van a cambiar. Normalmente esas son las bases de datos probablemente como Excel, cuando hacemos una tablita sencilla, pues. Y tenemos las bases de datos dinámicas, que son las que nos interesan, ¿cierto? Que son, les explicaba, por medio del código SQL podemos eliminar, podemos agregar, podemos actualizar, podemos hacer muchas cosas dentro de la base de datos. Entonces son bases de datos dinámicas, pueden estar cambiando. Hoy pueden tener 30 archivos, mañana, 30 registros, mañana pueden tener 80 registros. Y más cuando las bases de datos se acoplan de pronto a programas. Normalmente nosotros estamos en constante trabajo con bases de datos. Por ejemplo, cuando ingresamos a un correo electrónico, ¿cierto? Nuestro correo electrónico tiene un nombre de correo electrónico y una clave. ¿Y esos datos en dónde están? En una base de datos de Google. Google tiene una base de datos donde guarda el usuario y la clave. Entonces, cuando usted entra a Gmail, por ejemplo, e ingresa su correo, ingresa su clave y le da a loguear, cuando usted le da a loguear, ese botoncito, ¿qué es lo que hace? Va y lo transforma en código SQL y va y le consulta a la base de datos. Le dice, esta personita me está ingresando el correo tal con la clave tal. ¿Eso es cierto? La base de datos revisa, sí, vea, sí, es de verdad. Entonces ahí ya se le permite el acceso. Nosotros constantemente estamos trabajando con bases de datos. ¿Sí? Todo, una página web, cuando nos registramos a un sistema de Telebucaramanga, de Tigo, de Claro, ¿cierto? Cuando nos registramos en PSE para hacer pagos en línea, cuando nos registramos en los bancos, cuando tenemos una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Bueno, ¿listo? ¿Vamos claros todos hasta acá o alguien se me quedó por ahí? O ya se fueron a hacer la comida. Todo claro por mi parte. Listo, perfecto, súper bien. Qué pena, hago un paréntesis grandotote. Por favor, si nos pueden... Qué pena que el perrito se alborota a ratos. Si nos pueden colaborar, por favor, ahí por el grupo enviando las foticos que la compañerita Diana les solicitó. ¿Sí? Es de suma importancia, porfa, que todos nos colaboren con esa fotico. Eso no les quita más de un segundito, se lo hacen muy rápido. Y la verdad, pues sirve para evidencias tanto por parte de ella como por parte mía. ¿Sí? Usted sabe que debemos manejar un portafolio de evidencias y bueno, entonces, por favor, para que nos colaboren con eso. ¿Listo? Cierro el paréntesis. Listo. Vamos entonces con la última que nos la va a decir. A ver, aquí vemos por ahí. Acabó de entrar la víctima, vea. Stephanie, ¿está por ahí? Stephanie, ¿está por ahí?
Estefanía Lucía Salcedo está. Sí, teacher. Hola, Acabo de llegar. ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, pues es que imagínense que con los compañeros estábamos aquí hablando y a usted le correspondió explicarnos la última pregunta del taller. Como entró, entonces la vi ahí y dije, a ver, ya tengo quien nos va a explicar. Entonces, según el taller número 1, ¿sí hizo el taller 1? Stephanie, ¿sí hizo el taller 1? No, teacher, hoy la estaba haciendo. Ah, bueno, listo, no pasa nada. No he terminado. Tranquila, bueno. Entonces preguntémosle a otra personita. Pues es que ya hay 10 personitas y creo que ya les pregunté a todos. ¿Quién me hace falta? Jessica Rincón. ¿Jessica está? Ah, ya respondió. ¿Sí ve? Ahí sí responden rapidito, ¿no? ¿Quién me hace falta? Laura Mojica. Yo no he respondido nada, profe. ¿Cuál es la ¿Señor? pregunta? Diego, Yo no he listo. respondido nada. ¿Cuál es la Listo, pregunta? Diego, muchas gracias. ¿Qué gestores de bases de datos existen? ¿Para qué sirve un gestor de base de datos? El gestor de base de datos son como software donde se almacenan, como que muestran al usuario la base de datos, ¿no? Encontré 3 principales, MySQL, Oracle y pues Access, que es el que vamos a usar nosotros. Correcto, sí, señor. Sí, básicamente el gestor de base de datos es el que nos permite interactuar con la base de datos. ¿Sí? Recuerden el dibujito que se me hizo, que les estaba mostrando ahorita, ¿cierto? Tenemos el gestor de base de datos, por medio de un código SQL, nos permite interactuar directamente con la base de datos. ¿Listo? Entonces hay varios, pues está Access, que es el que vamos a ver, está MySQL, está Oracle, está Postgres, SQL Server, algo. Bueno, hay varias opciones. SQL Server Express. Muchas gracias, ese, exactamente. Bueno, y todos permiten lo mismo. Obviamente, algunos tienen, digamos, la verdad, el que es más visual es Access. No sé si de pronto vieron, Access es muy gráfico. Digamos, si ya entramos a ver MySQL o Postgres o SQL Server Express o Oracle, ya se hace un poco más con líneas de comando, o sea, con código SQL, que no es difícil. El código SQL no es para gente que, ay, no, pues yo no sé programación, no. Eso no tiene nada que ver porque el código SQL es totalmente diferente. Es aprenderme cómo creo una tabla, cómo consulto, cómo elimino, cómo actualizo. Y lo mismo siempre lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar Microsoft Access, que nos facilita un poco más el tema gráfico. Es bastante agradable. ¿Listo? ¿Claros entonces con el taller? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? No, señor. Listo. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por las personitas que han enviado la foto. Pues creo que ahorita que estamos en sesión sería una buena hora para que saquen su celular y una selfie rapidito y así salimos de eso. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver o les voy a explicar así rápidamente la actividad que les compartí el día de hoy por WhatsApp. Les envié un video tutorial. Entonces se lo voy a compartir. ¿Listo? Un momento, les comparto pantalla. ¿Listo? Me avisan si están viendo un Excel. Sí, se ve, profesor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, básicamente por lo que ustedes deben hacer es crearme una base de datos. Pero ojo, solamente las tablitas. Listo, no nos vamos a meter ni con relaciones, ni con llave primaria, ni con llave foránea, no. ¿Cuál es la idea? Vamos a inventarnos un sitio donde yo quiera hacerle una base de datos.
Puede ser una papelería, un fruver, una tienda, puede ser una empresa de zapatería, que es que yo tengo una empresa de carros, que yo tengo una empresa de ventas, que tengo una empresa de ropa, todo sirve. ¿Listo? Entonces, una vez yo piense a qué le voy a hacer una base de datos, pues debo empezar a pensar ese ejercicio o esa empresa que yo le voy a hacer la base de datos, ¿por qué está compuesta o qué compone, qué componentes tiene esa empresa? En este caso, pues les voy a explicar cómo sería. En este caso, yo escogí que le voy a hacer una base de datos a un restaurante, ¿cierto? ¿Cierto? A un solo restaurante, a uno en particular. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que el restaurante tiene empleados, ¿cierto? El restaurante tiene clientes, el restaurante tiene proveedores, el restaurante tiene un menú y el restaurante tiene crédito. Digamos que yo vendo desayunos fiados, ¿sí? Entonces tengo un crédito porque probablemente hay unas personas que desayunan todos los días en mi restaurante, entonces ellos me pagan a fin de mes. Se podría ser así, ¿sí? El número de tablas van en lo que ustedes consideren necesarios. O sea, no hay un límite que usted me diga, no, nada más puedo hacer 5 tablas. Si les salen 20 tablas, las 20 tablas las ponemos. ¿Listo? Porque se supone que si les salen bastantes tablas es porque ustedes empezaron a desenglosar bastante los componentes de esa empresa. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije que el restaurante tenía empleados. Esta es mi tabla empleados. Y mi tabla empleado tiene 3 columnas. ¿Cuáles son esas columnas? ¿O esos campos? ¿Cuáles son? Cédula, nombre y teléfono. Cédula, nombre y teléfono. Muy bien, muchas gracias. Entonces yo digo que para los empleados, según yo, ¿no? Kevin Castellanos, porque es que las bases de datos tienen algo particular y es que cada personita las puede interpretar de manera diferente. O sea, no hay una manera que yo le diga eso es correcto o no. Si usted me dice que en empleados usted necesita 10 columnas, supremamente válido. Porque tal vez para lo que usted esté proyectando esa base de datos, usted necesita todos esos campos, ¿sí? Entonces, según yo, digo que para mi restaurante es importante tener guardadito la cédula, el nombre y el teléfono del empleado. Podría ser algo que diga cargo, ¿no? Podría ser administrador, de cocina, mesero, bueno, ¿sí? Vuelvo y les digo, aquí le podrían agregar los campos que ustedes consideren necesarios. Después digo que tengo otra tabla que se llama clientes. Mi restaurante también tiene clientes. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para si de pronto les voy a hacer un descuento, para enviarles correos masivos, darles bonos o darles una ancheta en el 24. Bueno, para muchas cosas yo tengo mis clientes ahí guardados. Y los datos que necesito del cliente son la cédula del cliente, el nombre, el teléfono y la dirección. ¿Listo? Ahora yo digo que mi restaurante también tiene proveedores, ¿cierto? Obviamente las personas que me dan a mí la materia prima. Entonces yo digo que los proveedores necesito el NID del proveedor, el nombre y el teléfono. No necesito más. Y mi restaurante también tiene un menú. Y el menú está compuesto por el nombre de la comida, el valor y el tipo de comida, haciendo referencia si es desayuno, almuerzo o cena. ¿Listo? Y yo digo que mi restaurante también tiene unos créditos. Entonces tengo el valor del crédito y el nombre del deudor, ¿cierto? La persona que me debe ese dinerito de los desayunos, de los almuerzos, de las cenas, o puede ser de pronto de un evento, ¿cierto? Entonces, ¿sí me entienden cómo armé yo estas tablitas? Sí. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Eso es lo que ustedes deben hacer. ¿Listo? Me deben entregar una base de datos, pero ojo que yo les puse una condición. ¿Alguien me puede decir cuál es la condición?
las personitas alcanzaban a ver el ¿Serían video. más de 3 tablas? Creo. Bueno, pues no tanto eso, sino era algo que yo les dije que por favor fuera ¿A mano? a mano. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? O sea, yo lo hice acá pues para poderles explicar, pero entonces ustedes sencillamente van a coger una hojita, un lapicerito, un marcador y van a empezar a hacer las tablitas. A ver, esta es mi tablita tal, mi base de datos se llama el Fruer de la 30 y tengo una tabla que dice productos, una tabla que dice proveedores, clientes, créditos, empleados. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes deben hacer eso. Cojan un ejercicio. Digan, vea, quiero hacer la base de datos a tal cosa. Y empiecen a pensar. O empiecen a averiguar en internet, bueno, qué se necesita para montar una miscelánea. Entonces, probablemente ahí le vayan a decir, no, ustedes necesitan tener proveedores, necesitan tener tal cosa, necesitan tener un local. Entonces, ustedes empiecen a pensar, bueno, ¿cómo puedo crear tablas ahí? A ver, yo puedo sacar esto. Ah, bueno, pues necesito un local, entonces voy a poner el local. Listo. Necesito empleados. Esos empleados tienen nóminas. ¿Sí me hago entender el ejercicio? Sí, profe. Listo. De igual manera, pues si ustedes necesitan ayuda para armar las tablitas, con gusto, ¿no? Claro está, yo estoy atento si de pronto ustedes me quieren contar esto, instructor, me dice que estoy intentando hacer una base de datos para tal cosa, pero no sé, esto serviría como una tabla o como un campo, o cómo pongo esto, yo les podría ir colaborando. ¿Listo? ¿Estamos? Vale, perfecto. Listo. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Profe, qué pena. ¿Cuál es la Señora. condición de la tarea? Es que me tuve que levantar un momentico del escritorio. Sí, pues casi se le quema lo que puso en la olla. La única condición es que tiene que ser a mano. O sea, me lo van a hacer a mano. Sí, en una hojita, un lapicero, un marcadorcito y lo hacen a mano. Ah, no, ya. ¿Listo? Yo ya había empezado a hacerlo. Bueno, súper bien. Entonces, lo hacen a mano y pues le toman una fotico y me la comparten o por correo o por WhatsApp. Pero recuerde que si me la envían por WhatsApp, pues se presentan primero, ¿no? Para saber a quién es el dueño de esa creación, porque yo los veo tan bonitos esas tablas y yo digo, pero ¿quién será el dueño? ¿A quién le pongo la nota? ¿Listo? Entonces es importante con eso. Me pregunta por ahí que para qué día. Dejémoslo para el día lunes a las 2 de la tarde. Listo, máximo hasta el día lunes. O sea, tienen sábado, Okay. domingo y el sábado. Sí, básicamente les queda 48 horas. Les queda más de 48 horas. Ustedes vean, pues les voy a dar un truco. Cuando necesiten concentrarse, ustedes pueden trabajar más o menos de 11 de la noche a 3 de la mañana. A esa hora no hay ruido, no hay nada que moleste. Es una paz. Se puede trabajar tranquilo. Pero ni porque nos fuéramos a demorar a hacer la base de datos por allá de cuál banco. Vea, oiga, mire, ahí hay una idea de una compañera, pueden hacer una base de datos de un banco. Interesante. Uy, un banco tiene muchísimas cosas. Chévere. Sí, podrían, igual, ¿cuál es la idea? Igual yo al final les voy a mandar una base de datos larga, ¿no? Pues para que practiquemos. Entonces, ahorita si quieren hagan una pequeña, como para que vayamos soltando. Después le agregamos la llave primaria y vamos haciendo las cositas paso a paso y después la pasamos a Ads. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo primero para una base de datos es que yo tengo que pensarla. Sí, tengo que mirar qué es lo que necesito, cómo la voy a cuadrar, qué tablas necesito. Porque nada me sirve ingresar a Access. ¿Y qué dígito hay en Access?
y qué dígito hay en Access. ¿Sí ven? Entonces, necesito primero saber qué es lo que voy a hacer. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. ¿Todo claro entonces? ¿Todos claros? Listo. Muy bien. Listo. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, básicamente, esa era como la intención de la sesión del día de hoy. Espero que hayan aclarado de pronto duditas, si las tenían por ahí chiquiticas, las hayan aclarado. Entonces, a trabajar en las bases de datos, juiciositos, a mano, y por tarde para el lunes a las 2 de la tarde, ¿listo? Y ya el lunes, pues, vemos otro temita, señora. Sí le llegaron mi tarea, por favor. ¿Se la envió por correo? Señor, yo se la envié al correo. Ah, sí, señora, ahí la tengo. Ah, listo, ok, perfecto. Listo. Sí, de igual manera, pues no se preocupen que yo normalmente al final del curso lo que hago es enviar un archivito con las personas que aprobaron, ¿sí? Esto con el fin de que pues miremos por si de pronto no me llegó a mí los correos, entonces ustedes al no verse ahí en esa listica, pues ustedes me van a escribir, instructor, qué pena, yo no aparezco y yo le envié. Ah, muestre, ¿cómo así? Revisemos. Sí, entonces por eso, bueno, no se preocupen que yo siempre confirmo al final de que si ustedes lo enviaron, pues yo lo haya recibido. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, qué pena, por ahí alguien me escribió en el chat. Volvemos a tener sesión el día martes y el próximo viernes. Tenemos sesión esos dos días la otra semana. ¿Listo? A las 7 de la noche. Listo. Bueno, muchachos, entonces pues deseo a todos una feliz noche, un fuerte abrazo, feliz fin de semana, que descansen, que disfruten en familia. Mucho cuidado con el tema del COVID, muchachos. Ya se va a levantar ciertas restricciones, pero ojo, no bajemos la guardia y sigamos cuidándonos. O sea, el autocuidado es sumamente importante porque recordemos que nosotros no es solamente con nosotros, sino estamos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestra abuelita, nuestro papá, nuestra mamá, primos, sobrinos. Entonces, sería como muy maluco, ¿no? Llegar a un punto de esos. Entonces, cuidémonos entonces y un fuerte abracito de verdad y bendiciones para todos. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Vale, profe, muchas gracias. Que descanse.